Hola, bienvenida, bienvenido a Audiolibros Lu. Espero que estés pasando una noche agradable. Espero que la disfrutes aún más escuchando este audiolibro del capítulo número 7, que tiene por título Minutos como horas, del libro Flores en el ático de B.C. Andrews. Gracias por seguir escuchando. Minutos como horas, y los días iban pasando monótonamente. ¿Qué se hace con el tiempo cuando se tiene en superabundancia? ¿Dónde se ponen los ojos cuando ya se ha visto todo? ¿En qué dirección deben ir los pensamientos cuando el soñar despierto solo sirve para crear problemas? Me imaginaba lo que sería poder salir a correr al jardín, libre y salvaje por los bosques, con las hojas secas crujiendo bajo mis pies. Me imaginaba nadando en el lago cercano o cruzando un fresco arroyo de montaña. Pero las ilusiones son como las telarañas, que son muy fáciles de deshacer. Y enseguida volví a la realidad. ¿Y dónde estaba la felicidad? ¿En los ayeres? ¿En los mañanas? No, ciertamente. En esta hora, en este minuto, en este segundo, solo teníamos una cosa, una tan solo, que nos diese una chispa de alegría, la esperanza. Chris decía que era una verdadera lástima perder el tiempo. El tiempo tenía valor. Nadie tenía tiempo suficiente o vivía el tiempo necesario para aprender bastante. Todo a nuestro alrededor. El mundo iba camino del fuego, gritando, date prisa, date prisa, date prisa. Y sin embargo, nosotros teníamos tiempo de sobra, horas que llenar con algo, 1 millón de libros que leer, tiempo para que nuestra imaginación remotase el vuelo. El genio creador comienza en el momento inactivo, soñando lo imposible y convirtiéndolo luego lo imposible en realidad. Mamá venía a vernos como no lo había prometido, y nos traía juegos y juguetes con que pasar el tiempo. A Chris y a mí nos gustaba el Monopoly, el Scrabble, las damas chinas y el juego de damas corriente. Y cuando mamá nos trajo 2 juegos de brick y un libro sobre cómo jugar a las cartas, los dos nos convertimos en verdaderos drogadictos de naipes. Resultaba más difícil con los gemelos, que no eran lo bastante mayores para los juegos con reglamento. Nada conseguía interesarles, mucho tiempo, ni los cochecitos que les traía mamá, ni los camiones mecánicos, ni el tren eléctrico que les armó Chris, de modo que los rieles pasaran por debajo de nuestras camas y del tocador, yendo de allí hasta el aparador, y del aparador por debajo de la cómoda. Miráramos a donde miráramos, siempre había algo que pasaba por debajo de algo. Una cosa era segura: los gemelos odiaban el ático. Y había algo en el que les daba miedo. Todos los días nos levantábamos temprano. No teníamos reloj despertador, solo los de pulsera, pero algún sistema automático de cronometración que tenía yo en el cuerpo se encargaba de no dejarme dormir más de la cuenta, aun cuando quisiera. En cuanto nos levantábamos, en días alternos, los chicos iban los primeros al cuarto de baño, y luego lo hacíamos Carrie y yo. Teníamos que estar vestidos antes de que entrase la abuela, porque si no, la abuela entraba dominante en nuestro cuarto, semioscuro y deprimente, y nosotros nos poníamos firmes, esperando a que dejase el cesto con la comida y se fuese. Era raro que nos dirigiera la palabra, y cuando lo hacía, era para preguntarnos si habíamos bendecido la mesa antes de cada comida, y rezado antes de acostarnos, y leído una página de la Biblia el día anterior. No, dijo Chris una mañana, no leemos una página, leemos capítulos enteros. Si piensas que leer la Biblia es un castigo, entonces lo mejor es que lo olvides, porque nos encanta leerla. Tiene más sangre y más aventuras que cualquier película, y habla más del pecado que cualquier libro. Cállate, muchacho, ladró ella. Preguntaba a tu hermana, no a ti. A continuación me pidió que recitase de memoria alguna cita de las que había aprendido, y de esta manera nosotros hacíamos pequeñas bromas a sus expensas, porque buscando bien y con paciencia siempre se encontraban frases en la Biblia para cualquier ocasión. Yo aquella mañana concretamente contesté así: ¿por qué habéis devuelto mal por bien? Génesis 44:4. La abuela me miró con cara de pocos amigos y se fue de la habitación. Pero unos días después
le dijo ásperamente a Chris, sin mirarle siquiera y dándole la espalda. A ver, dime algo de memoria del libro de Job, y no trates de engañarme diciéndome que has leído la Biblia cuando no la has leído. Pero Chris parecía bien preparado y lleno de confianza en sí mismo. Job 28:12. ¿Pero dónde se encontrará la sabiduría? ¿Y dónde el lugar de comprensión? Job 28:28. Mirad el temor del Señor es la verdadera sabiduría, y alejarse del mal es comprensión. Job 31:35. Mi deseo es que el Todopoderoso me conteste que mi adversidad haya escrito un libro. Job 39:9. Los grandes hombres no siempre son sabios. Y habría seguido así sin parar. Pero la furia apareció en el rostro de la abuela, que no volvió nunca más a pedir a Cris citas de la Biblia, y acabó dejando de pedírmelas también a mí, porque así mismo yo le contestaba siempre con alguna cita que le escocía. Hacia las 6 de todas las tardes aparecía mamá, siempre sin aliento, y siempre con grandes prisas. Venía cargada de regalos, siempre con cosas nuevas, para que ocupásemos el tiempo, libros nuevos que leer, más juegos. Y sin más se iba corriendo a bañarse y a mudarse de ropa en sus habitaciones, para asistir a alguna cena de protocolo donde servían a la mesa a los mayordomos y una doncella. Y parecía juzgar por sus explicaciones entrecortadas y sin aliento, que había invitados a cenar con frecuencia comiendo y cenando. Es como se hacen los negocios, nos informaba. Los mejores momentos eran cuando nos subía a escondidas canapés de todas las clases y sabrosos entremeses, pero nunca nos traía dulces, porque decía que nos estropeaban los dientes. Solo los sábados y los domingos podía pasar más tiempo con nosotros y sentarse a nuestra mesa a comer a mediodía. Una vez se acarició el estómago. Fijaos lo que estoy engordando de tanto comer con mi padre y luego decir que voy a echar la siesta para poder subir aquí y comer también con mis hijos. Las comidas en compañía de mamá eran maravillosas, porque me recordaban los viejos tiempos, cuando vivíamos con papá. Un domingo, mamá entró oliendo aire libre y con un litro de helado de mantecado y una tarta de chocolate que había comprado. El helado estaba derretido y parecía sopa casi, pero así todo no lo comimos. Le pedimos que se quedara toda la noche con nosotros, para que durmiera entre Carrie y yo. Y así podríamos despertarnos por la mañana y verla allí entre nosotros, pero ella echó una ojeada al cuarto atiborrado de cosas y movió negativa la cabeza. Lo siento mucho, pero no puedo. De verdad que no puedo. Las criadas se preguntarían por qué estaba mi cama sin deshacer y además, tres en la misma cama sería demasiado. Mamá, le pregunté, ¿nos queda mucho tiempo? Ya llevamos aquí 2 semanas y parece que han sido años. ¿No te ha perdonado todavía el abuelo por casarte con papá? ¿No le has hablado de nosotros todavía? Mi padre me ha dejado uno de sus coches, explicó ella de una manera que consideré evasiva. Y me parece que me va a perdonar, porque si no, no me dejaría usar su coche, o dormir bajo su techo, o participar en sus comidas, pero la verdad es que todavía no he tenido el valor de decirle que tengo 4 hijos escondidos. He de preparar esto con mucho cuidado, y debéis armarlos de paciencia. ¿Qué haría si supiese que existiéramos? Pregunté, sin hacer caso de Chris, que me fruncía el ceño, porque ya me había dicho que si continuaba haciéndole tantas preguntas, mamá dejaría de venir a vernos todos los días. Y entonces, ¿qué haríamos? Dios sabe lo que haría, murmuró ella atemorizada. Katy, prométeme que no tratarás de que los criados los oigan. Es un hombre cruel y sin corazón, y tiene mucho poder. Deja que prepare yo cuidadosamente el momento en que me parezca que puedo contárselo. Se marchó hacia las 7 y poco después nos acostamos nosotros. Nos acostábamos temprano porque nos levantábamos temprano, y cuanto más tiempo pasábamos durmiendo, tanto más cortos eran los días. Llevábamos a los gemelos al ático en cuanto daban las 10, ya que la exploración del gigantesco ático era una de las mejores maneras de pasar el tiempo. Allí arriba había 2 pianos verticales. Cory se subía a un taburete redondo y daba vueltas, haciéndolo subir o bajar. Golpeaba las teclas amarillentas, inclinaba la cabeza y escuchaba atentamente.
Estaba desafinado y el ruido que hacía era tan disonante que provocaba dolores de cabeza. No suena bien, decía. ¿Y por qué no suena bien? Hay que afinarlo, explicaba Chris, tratando de hacerlo él mismo, pero solo consiguió romper las cuerdas. Y así terminamos nuestros intentos de tocar música en dos viejos pianos. Había 5 vitrolas, una de ellas con un perrito blanco que tenía la cabeza inclinada encantadoramente, como deleitándose en la música que estaba oyendo, pero solo una de ellas funcionaba bien. Solíamos darle cuerda por poner algún disco viejo y combado y escuchar una música rarísima. Teníamos allí verdaderos montones de discos de Enrico Caruso, pero, por desgracia, no habían sido bien cuidados, simplemente amontonados en el suelo y ni siquiera estaban guardados en cajas de cartón. Nos sentábamos en semicírculo para oírle cantar. Christopher y yo sabíamos que era el más grande de los barítonos, y ahora se nos presentaba la oportunidad de oírle. Su voz era tan aguda que sonaba falsa, y nosotros nos preguntábamos dónde estaría su grandeza, pero no sé por qué a Cory le encantaba. Y luego, poco a poco, la máquina iba perdiendo cuerda y convirtiendo la voz de Caruso en una especie de quejido. Y entonces todos nos alzábamos como locos a darle cuerda de nuevo y le dábamos tanta que se ponía a cantar a toda prisa, de manera tan rara como el pato Donald cuando hablaba en el cine, y los gemelos se morían de risa, y era natural, porque aquella era su propia forma de hablar, su idioma secreto. Cory quería pasarse todos los días en el ático tocando los discos, pero Carrie era una merodeadora, inalcanzable, siempre insatisfecha, siempre buscando algo mejor que hacer. No me gusta este sitio grande y malo, chillaba por enésima vez. Sacadme de este sitio malo. Sacadme de aquí ahora mismo, en este mismo instante. O me sacáis de aquí o echo abajo paredes a patadas. Os aseguro que puedo hacerlo y lo lograré de verdad. Iba corriendo a dar patadas a las paredes con sus piecitos y sus pequeños puños, sin conseguir otra cosa que mayugarse mucho y acabar cediendo. Me daba pena y también Cory. Todos hubiéramos querido echar abajo a patadas aquellas paredes y escapar de allí, pero en el caso de Carrie era más probable que las paredes mismas se vinieran abajo, al ruido encreciendo de su voz potente, como una trompeta, igual que les ocurrió a los muros de Jericó. Ciertamente era un alivio cuando Carrie desafiaba los peligros del ático e iba sola a la escalera y bajaba al dormitorio donde podía jugar con sus muñecas y sus tacitas de té y su cocinita diminuta y su pequeña tabla de planchar con una plancha que no se calentaba. Por primera vez Cory y Carrie comenzaban a pasar unas pocas horas separados uno del otro, y Chris hacía que eso era buena cosa. Arriba en el ático teníamos música que le encantaba a Cory, mientras Carrie se ponía a hablar con sus cosas. También nos bañábamos mucho porque ese era otro medio de matar el tiempo que nos sobraba. Y lavándonos el pelo con champú, conseguíamos alargar la cosa un poco más. Y la verdad, éramos los niños más limpios del mundo. Echábamos la siesta después de comer y las comidas duraban todo el tiempo, que nos era imposible alargarlas. Chris y yo nos apostábamos a quién conseguía pelar las manzanas de manera que el pellejo saliera con una tira larga. Peleábamos las naranjas de modo que no quedase en ellas ni un solo pedacito de piel blanca, que en los gemelos no les gustaba nada. Teníamos cajitas de galletas de queso, que contábamos para repartirnoslas a partes iguales en 4 lotes. Nuestro juego, nuestro juego más peligroso y divertido consistía en imitar a la abuela, siempre temerosos de que entrase y nos sorprendiera envueltos en alguna sábana gris y sucia del ático, que representaba sus uniformes de tefán gris. Chris y yo éramos los que mejor lo hacíamos. Los gemelos le tenían demasiado miedo para levantar siquiera los ojos cuando estaba en la habitación. Niños, gritaba Cariz ásperamente en pie junto a la puerta, teniendo en la mano una invisible cesta de comida. ¿Habéis sido decentes, honorables, como es debido? Esta habitación está desordenadísima. Niña, tú la de ahí, desarrugues almohada o si no te rompo la cabeza con solo mirarte. Piedad, abuela, gritaba yo, cayendo de rodillas y arrastrándome hacia ella con las manos juntas bajo la barbilla. Estaba cansadísima de limpiar las paredes en el ático. Tenía que descansar. ¿Descansar? Contestaba tajante la abuela junto a la puerta con el vestido a punto de caérsele.
No hay descanso que valga la pena para los malos, los corrompidos, los impios y los indignos. No hay más que trabajo hasta que os muráis y vayáis para siempre a osaros a los fuegos eternos del infierno. Entonces levantaba los brazos bajo la sábana, haciendo terribles ademanes y gestos que hacían gritar de terror a los gemelos. Así como una bruja, la abuela desaparecía y solo quedaba Chris sonriéndonos. Las primeras semanas fueron como segundos convertidos en horas. A pesar de todo lo que hacíamos para entretenernos, y la verdad es que no las arreglábamos para hacer muchas cosas, eran las dudas y los temores, las esperanzas y las ilusiones lo que nos mantenían en suspenso, esperando, esperando, sin que pareciera acercándose el momento de poder salir y descender al piso de abajo. Y ahora, los gemelos corrían a mí con sus pequeñas heridas y magulladuras y las astillas que se les hinchaban de la madera podrida del ático. Yo se las sacaba cuidadosamente con pinzas y Chris les ponía antiséptico y parches. Y a los dos les gustaba mucho. Un dedito herido era la razón suficiente para pedir toda clase de mimos y atenciones, mientras les arropaba bien en la cama y les besaba en la cara y les hacía cosquillas donde quiera que las tuviesen. Sus bracitos me rodeaban muy fuertemente. El cuello. Yo me sentía muy, muy querida y necesitada. Nuestros gemelos parecían tener 3 años y no 5, no por la manera de hablar, sino por la de afrontarse, los ojos con los puños y de hacer pucheros cuando se les negaba algo, y por la manera de contener el aliento hasta que se ponían colorados, y la obligación de darles lo que querían. Yo era mucho más vulnerable a esa clase de truco que Chris, quien decía que era imposible morirse conteniendo el aliento de aquella manera. Pero a pesar de todo, a mí me parecía terrible verles ponerse de color escarlata. La próxima vez que hagan eso, me decía Chris en voz baja, tienes que no hacer caso, aunque debas esconderte en un cuarto de baño y cerrar la puerta. Te aseguro que no se morirían. Y eso es exactamente lo que acabaron por obligarme a hacer. Y no se murieron. Aquella fue la última vez que usaron aquel truco conmigo para no comer cosas que no les gustaban. Y la verdad era que no les gustaba nada o casi nada. Carrie adoptaba esa postura hacia otras características de todas las niñas pequeñas, sobresaliendo por delante en forma de arco muy marcado, y le encantaba ir dando saltitos en torno a la habitación, levantándose las faldas de manera que se le vieran las braguitas fruncidas. Solo le gustaban las braguitas fruncidas de puntilla. Y si tenían además rosas hechas con cintas o bordadas delante, las teníamos que ver por lo menos una docena de veces al día y comentar lo bonita que parecía con las braguitas puestas. Claro es que Cory llevaba calzoncillos como Chris y estaba muy orgulloso de ellos, relegados y al acecho en algún lugar de su memoria. Estaban todavía los pañales desechados, aún no hace mucho tiempo. Aunque Cory tenía una vejiga muy caprichosa, Carrie era la única a quien le daba diarrea si comía algo, por poco que fuese de cualquier fruta que no fuese cítrico. La verdad era que yo odiaba los días en que nos traían melocotones y uvas, porque a nuestra querida Carrie le encantaban las uvas, sin importar. Y los tres causaban en ella el mismo efecto. De verdad, cuando entraba fruta por la puerta, me echaba a temblar, porque sabía que me iba a tocar lavar las braguitas fruncidas, y con pantuflillas a menos que raudara como el relámpago corriera al cuarto de baño con Carrie en brazos, y la pusiera en el retrete en el mismo momento. La risa de Chris resonaba en el cuarto entero, cuando no llegaba a tiempo, o cuando era Carrie la que se me adelantaba. Chris tenía siempre a la mano el jarrón azul porque cuando le entraban ganas a Cory, tenía que hacerlo inmediatamente. Y pobre de él si había en aquel momento una chica en el cuarto de baño, con la puerta cerrada. Más de una vez se había mojado los pantalones cortos y entonces le daba tanta vergüenza que venía a ocultar su rostro en mi regazo. A Carrie nunca le daba vergüenza. La culpa era mía por no haberme dado prisa. Katy, ¿cuándo salimos fuera? Me preguntó Cory muy bajo después de uno de esos accidentes. En cuanto nos diga mamá, podemos hacerlo. ¿Y por qué no nos dice que podemos?
Pues porque abajo hay un viejo que no sabe que estamos aquí y tenemos que esperar hasta que vuelva a tomar suficiente cariño a mamá para aceptarnos a nosotros también. ¿Quién es el viejo? Nuestro abuelo. ¿Es como la abuela? Preguntaba. Sí, me temo que sí. ¿Y por qué no nos quiere? Pues quiere porque pues te diré, porque no tiene sentido común. Yo creo que está mal de la cabeza y también del corazón. ¿Nos quiere mamá todavía? Bueno, esa era una pregunta que a mí me impedía dormir por la noche. Habían pasado ya más que semanas cuando llegó un domingo y mamá no apareció durante todo el día. Era doloroso no tenerla entre nosotros. Sabíamos que ese día no tenía que ir a la academia y también sabíamos que estaba allí mismo, en aquella casa. Yo estaba tendida en el suelo, donde hacía más fresco, leyendo Judy the Obscure. Chris se hallaba en el ático buscando más libros para leer, y los gemelos se arrastraban por el cuarto empuñando sus cochecitos y sus camioncitos. El día se transformó lentamente en tarde, y solo entonces por fin se abrió la puerta y entró mamá en nuestro cuarto, con zapatos de tenis, pantalones cortos y una blusa blanca con cuello de marinero rematado en cordones rojo y azul, y un padrón de anclas. Su rostro estaba sonrosado de haber permanecido al aire libre, y parecía muy saludable e increíblemente feliz, mientras nosotros nos ajábamos y nos sentíamos casi enfermos a causa del calor opresivo de aquel cuarto. Era ropa para navegar en barco, y bien que la conocía yo, y eso era lo que había estado haciendo. La miré con resentimiento, deseando que mi piel estuviera tan bien atezada por el sol, y mis piernas con un colorido tan sano como las suyas. Tenía el cabello despeinado por el viento, y eso también le sentaba bien, haciéndola parecer casi 10 veces más bella de lo que era, como si acabase de salir de la tierra y llenar de atractivo, y eso, a pesar de que ella casi era vieja, con cerca de 40 años. Saltaba a la vista que había pasado aquella tarde más agradable que en cualquier otro día desde la muerte de nuestro padre. Y eran ya casi las 5. Abajo se cenaba a las 7 y eso quería decir que le quedaba muy poco tiempo para estar con nosotros, pues tendría que ir a sus habitaciones para bañarse y ponerse la ropa más apropiada para la cena. Dejé a un lado el libro que estaba leyendo y di media vuelta para incorporarme. Me sentía herida y quería herirle a ella también. ¿Dónde has estado? Le pregunté con voz de pocos amigos. ¿Qué derecho tenía a divertirse mientras nosotros estábamos encerrados y apartados de todas las cosas propias de los niños a las que teníamos derecho? Nunca volvería a pasar un verano con 12 años, ni tampoco Chris volvería a pasar otro con 15 o los gemelos con 5. El tono duro y acosador de mi voz fue un golpe atestado a su alegría. Palideció y sus labios temblaron, y quizá lamento habernos puesto un calendario grande en la pared, para que pudiéramos saber cuándo era sábado o domingo. El calendario estaba lleno de cruces grandes y rojas, para marcar el paso de nuestros días de cárcel, de nuestros días calientes, solitarios, llenos de dolor y ansiedad. Se dejó caer en una silla y cruzó sus bellas piernas, cogiendo enseguida una revista para abanicarse. Siento mucho haberos hecho esperar tanto tiempo, dijo mirándome con una amorosa sonrisa. Quería venir a veros esta mañana, pero mi padre me exigió todo mi tiempo y entonces lo dejé para la tarde, aunque les tuve que dejar plantados para poder pasar un rato con mis hijos antes de la cena. A pesar de que no estaba sudando, levantó el brazo sin mangas y se abanicó la axila, como si el calor de aquella habitación le resultase insoportable. He estado navegando, Katy, explicó. Mis hermanos me enseñaron a gobernar una embarcación cuando tenía 9 años, y luego, cuando vino vuestro padre a vivir aquí, le enseñé yo a él también. Solíamos pasar mucho tiempo en el lago. Ir en el barco es casi como volar. Divertidísimo. Terminó como por decir algo, dándose cuenta que a nosotros nos había robado nuestra diversión. ¿En barco? Casi grité. ¿Y por qué no pasaste el tiempo en contarle al abuelo que estábamos nosotros aquí? ¿Cuánto tiempo tienes pensado seguir guardándonos aquí encerrados para siempre? Sus ojos azules fueron pasando revista al cuarto nerviosamente. Parecía a punto de levantarse de aquella silla que apenas usábamos nosotros, porque la guardábamos para ella, su trono.
Es posible que se hubiera marchado del cuarto en aquel mismo momento, de no ser porque justamente entonces bajaba Chris del ático con los brazos cargados de enciclopedias, tan viejas y polvorientas que no hablaban de televisión y de aviones a reacción. Katy, no le grites a mamá, me riñó. Hola, mamá. La verdad es que estás estupenda. Me gusta mucho ese vestido de marinero que llevas. Dejó su cargamento de libros sobre el aparador, que a él le servía de mesa, y luego fue a rodearla con sus brazos. Me sentí traicionada, no solo por mi madre, sino también por mi hermano. El verano estaba tocando a su fin. Y no habíamos hecho nada, ni salido de merienda al campo, ni ido a bañarnos al lago, ni a pescar por los bosques, ni siquiera habíamos visto un barco, nos habíamos puesto un traje de baño para nadar en alguna piscina apartada. Mamá, grité poniéndome en pie de un salto, y dispuesta a luchar por mi libertad. Creo que ya es hora de que le cuentes a tu padre que existimos. Estoy harta de vivir en este cuarto y de jugar en el ático, y también yo quiero viajar en barco. Si el abuelo te ha perdonado ya por haber casado con papá, ¿por qué no puede aceptarnos también a nosotros? ¿Es que somos tan feos, tan odiosos, tan tontos que se avergonzaría de llamarnos sus nietos? Mamá partó, decía Chris, y se retrepó débilmente en la silla de la que acababa de levantarse. Se inclinó hacia adelante y hundió su rostro en ambas manos. Me di cuenta intuitivamente de que iba a revelarnos algo que hasta entonces no nos había dicho. Llamé a Cory y a Carrie y les dije que se sentaran junto a mí para poder rodearos con mis dos brazos. Y Chris, aunque yo hubiera pensado que prefería seguir al lado de mamá, se nos acercó y se sentó en la cama junto a Cory. Éramos de nuevo como anteriormente, semejantes a polluelos posados en una cuerda de tender la ropa en espera de un golpe del viento. Katy, Christopher, comenzó con la cabeza aún inclinada, aunque ahora tenía las manos inquietas y nerviosas en el regazo. No os he contado toda la verdad. De eso ya me había dado cuenta. ¿Te quedarás a cenar con nosotros esta noche? Le pregunté, queriendo por alguna razón que yo misma ignorara aplazar el momento en que nos contase toda la verdad. Gracias por invitarme, me gustaría mucho, pero tengo otros planes para esta noche. Y aquel era nuestro día, nuestro momento de estar con ella, hasta anochecido. Y el día anterior solo había pasado media hora con nosotros.